estamos con su programa Orientación Tributaria, hoy, como cada día, cargado de información. Aquí tenemos a José Nicolás Cruz, el director de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y próximo vicerrector de la Facultad de Economía. Digo así porque es una persona que trabaja a diario arduamente, no descansa, es un trabajador cada día, es un intelectual, aparte de ser intelectual y ser catedrático, es un investigador y sobre investigador es asesor de empresas tanto nacionales como internacionales y es una persona que en cuanto a contabilidad es alguien que es un oráculo. Cuando digo un oráculo porque sabe lo que dice y sabe lo que se trata. El tema de hoy va a ser la institución del Estado como ente fiscalizador y si ellas pueden ser auditadas versus a lo que ya se ha dicho de muchísimos otros tópicos más como es lo que se estaba diciendo, lo que se sigue hablando sobre la famosa reforma tributaria que ya hoy día no es posible. Pero sí vamos a tratar sobre el tema de las empresas del Estado. Volvemos en breve, amigos televidentes. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria y queremos decir lo siguiente. Nicolás, tú como una persona, no voy a decir científico, sino como una persona que diario está estudiando lo que es la contabilidad nacional a nivel internacional, ¿qué tú puedes decir sobre lo que son las empresas del Estado Dominicano, si pueden ser auditadas o si pueden ser fiscalizadas? Sí, muy buenos días, Santiago, Ramón. Gracias nueva vez por la invitación a este programa que es un toque de queda en lo que es todo el profesional enterado de la tributación y todo el tema de las finanzas. Con respecto a tu pregunta, Santiago, mira, recientemente el presidente de la República habló de que estaba dando instrucciones para que se fiscalizaran todas las empresas del Estado. La pregunta es, ¿tienen Cámara de Cuentas y Contraloría la capacidad para fiscalizar todas esas instituciones? Evidentemente que no. ¿Por qué? Bueno, primero, para tú auditar o fiscalizar una institución, sea pública o privada, esa institución tiene que contar con un sistema de información que pueda cumplir con esa fiscalización y esa auditoría. En República Dominicana nosotros tenemos la ley 12601, que es un mandato del artículo 245 de la Constitución, que establece que el gobierno y sus instituciones tienen que tener un sistema de contabilidad. Ese sistema de contabilidad, según lo que dice el artículo 245 de la ley, de la Constitución, debe ser un sistema único, armonizado. Y la pregunta es, ¿tienen las instituciones públicas ese sistema que es un mandato constitucional? En este momento, prácticamente más del 80% no cuenta con un sistema de contabilidad organizado en el Estado. Y mucho menos que sea como establece la Constitución, que sea único, uniforme y armonizado. ¿Qué implica eso? Para tú auditar cualquier institución, tú tienes que tener información. ¿Tienen las instituciones públicas esa información disponible para que sean auditables? Evidentemente que no. Para que tengamos una idea, por ejemplo,
¿Cuáles son las instituciones públicas que reciben mayor presupuesto? Obra pública, salud, educación. Y Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas también, entre otras instituciones, pero vamos a concentrarnos en lo que es Sí, obra pública, ajá. salud y educación, que Ajá. son las que reciben tanto... El monto más grande. Perfecto. Esas instituciones hoy en día no tienen un sistema de contabilidad que esté acorde a lo que establecen las normas internacionales de contabilidad gubernamental, y mucho menos está armonizado. Todas las instituciones públicas del Estado, mediante la ley 1007, se creó lo que, la 1009, perdón, se creó lo que es el sistema de administración financiera del Estado, donde tiene tres propósitos fundamentales. ¿Cuáles son Cubrir lo que es el tema presupuestario, el tema de tesorería y el tema de contabilidad. Y de hecho, en el gobierno de Hipólito Mejía se emitió un decreto que creaba el sistema de gestión financiera en el Estado. Que quedó acéfalo. No, realmente ese sistema está funcionando en la mayoría de las instituciones públicas. Pero de esas tres funciones que establecía la ley, solamente está funcionando lo que es el sistema presupuestario. No está funcionando ni el sistema de tesorería, ni está funcionando el sistema de contabilidad como establece el artículo 245 de la Constitución. ¿Qué resulta? Por ejemplo, si nos vamos a la Cámara de Cuentas, que es un organismo que según el artículo 248 de la Constitución, es el órgano fiscalizador externo del Estado. ¿Tiene Cámara de Cuentas la capacidad para auditar el 100% del universo de las instituciones públicas? No, Evidentemente que no. Mira, según los datos que nos arroja el presupuesto de República Dominicana, a través de esa dirección, existen aproximadamente 523 instituciones que reciben fondos del Estado, 523 instituciones públicas. Dentro de esas 523 están las centralizadas, descentralizadas, autónomas Sí, correcto. y mixtas. Y los ayuntamientos. Los ayuntamientos son alrededor de 328 ayuntamientos. Claro. ¿Puede Cámara de Cuentas auditar esas 523? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Claro. ¿Cuántos auditores tiene Cámara de Cuentas? Cámara de Cuentas tiene aproximadamente entre 220 y 230 auditores. Cada equipo de auditoría que tiene Cámara de Cuentas está compuesto por aproximadamente 5 a 6 auditores. ¿O son casi como algunos 30 y pico? Son aproximadamente, ellos pueden formar un equipo entre 35 y 40 grupos de auditores que van a ir a las instituciones públicas a auditar. De 5. De 5. Pero hay instituciones, por ejemplo, cuando van al Ministerio de Educación, no solamente van 5 personas, porque es un organismo que maneja demasiados recursos. Y Entonces, multidisciplinario también. y multidisciplinario. Lógicamente, esos equipos de auditores de Cámara de Cuentas lo integran no solamente profesionales de contabilidad, lo integran abogados y lo integran técnicos, por ejemplo, ingenieros, para el tema de lo que son las obras públicas. Sí. O sea que cuando van a auditar un ministerio grande que maneja presupuestos importantes, ese equipo de auditores de Cámara de Cuentas, en vez de 5 o 6, lo llevan a por lo menos 9 o 10 auditores. Entonces, si esas instituciones públicas tuvieran un sistema de contabilidad organizado como manda la ley 12601, una auditoría de esa magnitud pudiera realizarse entre aproximadamente 3 a 4 meses, con un sistema organizado. ¿Qué tiempo se está tardando una auditoría en un ministerio de esa magnitud? Se está tardando hasta 9 meses y hasta 1 año para realizar esas investigaciones. ¿Por qué? Porque cuando llegan los auditores de Cámara de Cuentas, no se encuentran con la información financiera disponible para hacer su trabajo. Y entonces tienen que realizar su auditoría, su verificación, su inspección de manera manual, verificando documento por documento. Y partida por partida. Y partida por partida. Pero además,
tanto Cámara de Cuentas como Contraloría tienen un equipo de auditores que pudiera estar entre el 60 o el 70% que no te manejan tecnología. Pero Nicolás, esa palabra importante, que no manejan tecnología, que Nicolás. no te manejan tecnología, que son auditores tanto en Contraloría como en Cámara de Cuentas, que tienen ya un tiempo en esas instituciones y lógicamente no te manejan tecnología. De hecho, hablando con Nicolás Cruz, entonces me estás diciendo que son técnicos que ya están en su vida obsoleta. No más porque no manejan tecnología. No, exactamente. De hecho, ni Contraloría ni Cámara de Cuentas tienen sistemas informáticos uniformes para realizar sus auditorías. O sea, existen software en el mercado que todos los auditores financieros de empresas privadas lo utilizan. Sin embargo, tanto auditoría como Cámara de Cuentas utilizan esos software muy mínimamente, algunos auditores. Okay. Entonces, esos pronunciamientos del presidente de la República, cuando tú lo llevas a la realidad de lo que son esos organismos fiscalizadores, tanto internos como externos del Estado, lógicamente que no se van a cumplir. Maestro Nicolás, algo que me preocupa y me llama la atención. Usted ha dicho que en la mayoría de las instituciones no se cumple con las normas establecidas y que no hay un sistema de regulación contable y demás. Me pregunto, ¿es quizás adrede que no se organiza todo ese sistema para cuando lleguen los auditores haya una retranca que no se vea de manera frontal, pero sí hay un propósito escondido en todo esto? ¿Podría ser posible? Bueno, no pudiéramos decir que exactamente es así, pero debe haber una voluntad del ministro responsable de cada institución de que tenga un sistema de contabilidad que sea confiable, que sea auditable. Y en la realidad es que en República Dominicana son muy pocas las instituciones que cuentan con ese sistema. El tema no es solamente ese, miren qué sucede. Pero en ese mismo orden ahí, Nicolás, yo voy a querer que tú me termines algo como tú me ibas exponiendo. Ese sistema armónico que existe y que íbamos dándole cabida hoy día, ¿en qué punto, o sea, en el punto que quedamos cuando Ramón hizo la pregunta, o sea, que fue muy importante, es altar un poco obsoleto y no contar con esos software? ¿A qué herramientas, según tú me ibas explicando, podemos llegar? Mira, es que en el mercado existen muchísimos software que el gobierno puede adquirir y por su capacidad en términos de recursos y de llegar directamente a esos desarrolladores de software, pudieran llegar a un gran acuerdo para que se instale, como establece la Constitución y como establece la Ley 126.01, realmente un sistema de contabilidad que cumpla con los propósitos que establece nuestra Constitución. Cada funcionario se le da la libertad para él manejar los temas que tienen que ver con su sistema de información financiera. Y no es una situación de ahora, es una situación que venimos arrastrando de forma histórica. Por ejemplo, parecería contraproducente que el Ministerio de Obras Públicas no tiene un sistema de contabilidad como establecen las normas internacionales de contabilidad gubernamentales, ni SP. O sea, esas normas establecen que esas instituciones y la misma ley 126.01, cada organismo tiene que preparar su contabilidad tanto en temas de lo que es activo, de lo que es presupuesto, de lo que es el patrimonio. O sea, tú entras a la página del Ministerio de Obras Públicas y tú no ves los estados financieros de esa institución porque no tienen todavía un sistema que funcione. Ellos han estado y tienen contrato con unos desarrolladores de software, pero hoy en día ese sistema no está funcionando. Cuando va a Cámara de Cuentas a Obras Públicas, ¿qué crees que va a suceder? Trabajar manualmente. Van a tener que trabajar de forma manual.
Y una auditoría que en cualquier situación normal se pudiera tomar de 3 a 4 meses, como decíamos ahorita, va a realizarse entre 9 meses y 1 año, con las precariedades de que la información que se está capturando no necesariamente va a cumplir los objetivos que se persiguen en esa auditoría. Cuando hablamos de los objetivos que se persiguen en esa auditoría, puede ser que una información verdadera se convierta en una información cuestionable. Bueno, lo que pasa es, Santiago, que al tú no tener las evidencias producto de las limitaciones en cuanto al suministro de informaciones, pudiera darse ese caso, aunque no podemos asegurar de que realmente es así, pero sí pueden darse esas situaciones. Y una de las dificultades que tiene la propia Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, a la hora de llevar a la justicia situaciones de incumplimiento de la ley de diferentes funcionarios públicos, es precisamente esa información. No hay auditoría si no hay contabilidad. Y en República Dominicana, las instituciones públicas carecen de un sistema de contabilidad eficiente, no solamente para que sea auditada, sino para que cada funcionario sepa cómo marcha con el manejo de sus recursos. Los funcionarios solamente se preocupan por su ejecución presupuestaria, no por sistemas que se puedan reflejar lo que son la situación financiera de esas instituciones. De hecho, desde la misma estructura de lo que es el área financiera o de contabilidad de las instituciones viene la debilidad, viene el problema. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene un funcionario que se le denomina director general de administración financiera, prácticamente todas las instituciones públicas. Pero entonces, ¿qué resulta? Que ese director general administrativo y financiero no necesariamente es un contador. Entonces, al no ser un contador, no le da la importancia al manejo de la contabilidad en esas instituciones. Casi siempre el contador en una institución pública tiene una categoría de segundo o tercer nivel. Y por consiguiente, su superior inmediato, que es el director administrativo y financiero, que no conoce ni sabe la importancia de lo que es tú tener una contabilidad organizada en cualquier empresa, llámese pública o privada, pues lógicamente eso se queda de lado. Lo primero que tendríamos que tratar es de modificar esa estructura organizativa de esas instituciones, donde se cree la figura de un director general de contabilidad, porque tenemos una dirección de contabilidad. Claro. Pero en las instituciones públicas no hay un director general de contabilidad. O sea, la función del contador es de segundo, tercer y quizás cuarto nivel. Entonces, a la contabilidad en el Estado no se le da la importancia que debería tener y que se requiere para que tanto Cámara de Cuentas como Contraloría General de República hagan su función. Pero algo muy importante es, eso que tú acabas de decir ahora, Nicolás, tiene una importancia capital. El presidente lo que tiene que fortalecer es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y fijar esa figura en cada institución del Estado. Pero, y en estas instituciones, vamos a suponer ejemplo, como la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, el Banco Central y muchos bancos, que existe la figura de los auditores externos. ¿Cómo hace su trabajo ellos? ¿El año del Estado tienen auditores externos? No, en el caso de esas instituciones descentralizadas, como tú acabas de decir, ellos sí tienen una contabilidad y un sistema de contabilidad. Según tengo entendido, en el caso de la CDEE o el Ministerio de Energía y Minas, ellos tienen un software que se llama SAP, que es un software sumamente robusto. Y casi siempre esas auditorías no las hace el Estado, las hacen las firmas de auditores internacionales. Y tienen la información disponible, acorde como establecen las NISP. Maestro Nicolás, en el sentido de la no estandarización de la contabilidad gubernamental, algunas instituciones se han ido poniendo acorde, pero hay otras que no. Entonces resulta que al ponerse acorde utilizan determinado software, pero otras instituciones no quieren utilizar esos software.
¿eso podría crear distorsiones a la hora de...? No, claro, es que sin contabilidad, reitero, Ramón, tú no puedes auditar de manera eficiente, porque tendría que hacer un trabajo manual de investigación de la documentación, de las evidencias, una por una, y eso lógicamente trae un retraso en cuanto a la eficiencia de esa auditoría. Discúlpeme, la pregunta va por lo siguiente. Cuando hablo del software, hablo de que deberían estandarizar, porque cada institución quiere utilizar un tipo de software diferente, porque los técnicos entienden que es lo correcto y ahí viene el inconveniente. Por ahí va la pregunta. Perfecto. Es que tanto la Constitución, en su artículo, reitero, 245 y la Ley 126.01, da un mandato de que tiene que ser un sistema que sea único, armónico, estandarizado en todas las instituciones públicas. Por ejemplo, el SIGEF, que es el Sistema de Gestión Financiera, que fue creado mediante decreto en el gobierno de Hipólito Mejía, tenía ese propósito de que se creara ese sistema armónico, uniforme en todas las instituciones públicas, pero el SIGEF solamente hoy en día se utiliza para lo que es el manejo del presupuesto de cada institución. Por ejemplo, todas las instituciones tienen que mandar sus informaciones financieras al portal de transparencia. Lo correcto es que esas informaciones salgan de un sistema de contabilidad. Sin embargo, esas informaciones se preparan de manera manual, se hace un archivo en Excel y esas son las informaciones que se envían. Pero, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, más del 95% de los ayuntamientos no tienen un sistema de contabilidad organizado. Con el tema de la reforma fiscal, que el presidente anoche dijo que ya no iba y que se iba a concentrar en el tema de lo que es el crecimiento del país, la inversión y lo que es la eficientización del gasto en el Estado Dominicano. Mire, en República Dominicana siempre se ha atacado de que la presión tributaria es baja con respecto a los países de la región. Estamos hablando que en las últimas informaciones la presión tributaria es de un 13.2% para el país. ¿Qué es la presión tributaria? Es el porcentaje de impuestos que cobra el Estado con respecto al Producto Interno Bruto. El promedio de América Latina es de un 21.2%. La presión tributaria. La presión tributaria. O sea que nosotros estamos aproximadamente un 8 o un 9% Pero Nicolás, por debajo. ese tema es muy importante. Algo televidente, vamos a tratarlo en el próximo segmento. Vamos a unos cortes comerciales. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa de Legislación Tributaria, aquí en este segmento muy importante. Nicolás, tú hablabas en el segmento anterior de la presión tributaria y ese tema tú lo manejas así, porque aquí en este país tú has sido uno de los exponentes de ese tema y las personas que lo llaman para consulta para ese tema. Háblanos de la presión tributaria como tú lo vas desarrollando, pero en el campo de la República Dominicana. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente, Santiago, Ramón,
este tema, quienes lo manejan a profundidad, ¿Quiénes son lo los manejamos? economistas, Porque, son los economistas, porque- no. Eso, Ramón, o sea, Nicolás, a ti no te va a perdonar eso porque tú eres un hombre de consulta para ese tema y te han consultado para él varias veces. Perfecto, mira, te decía, en República Dominicana hubo una de las quejas que tienen los organismos internacionales, que tenemos una presión tributaria baja, que es un 13.2, como te explicaba ahorita. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que eso no hablan los economistas. ¿Cuál es la realidad de que tengamos una presión tributaria baja? Si los impuestos, tanto el ITEVI sobre la renta como el impuesto selectivo al consumo, son los que alimentan esa presión tributaria. Pero que hay una cosa, Nicolás, ahí, cuando habla de los economistas, y es de que el contador conoce la matriz, porque sabe de dónde nace el número. El economista lo habla, el número, que es diferente. Perfecto. Que hay muchos economistas que yo le digo siempre, señores, hay una cosa, el contador es la matriz, sabe de dónde nace el número, de dónde es que nace el número. Ahora, el economista habla cuando está el número hecho. Entonces, por eso que digo que Nicolás ha trabajado aquí en ese tema. Excúsame, sigue, Nicolás. Entonces, te decía, mira, esos datos, esa presión tributaria, son contradictorios con la realidad de República Dominicana. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuál es el mayor impuesto que genera los ingresos tributarios? El ITEVI, que es el IVA en los países, en todas las partes del mundo, excepto en República ¿Y Dominicana. quién fue que se le ocurrió? Entonces- Nicolás, tú como que no conoces. ¿A quién fue que se le ocurrió ponerle ITEVI al IVA de República Dominicana? Mira, eso viene del gobierno de Salvador G. Blanco, que en su periodo se visualizó crear un impuesto al consumo interno. Y cuando se le planteó a los empresarios, ellos no estuvieron de acuerdo con eso. Y eso creó inclusive muchísimas movilizaciones por el tema del IVA, porque era a crear el IVA en los años 80. ¿Qué resulta? Que al tener ese rechazo por parte de los empresarios y la población en crear ese impuesto, en principio lo que se decidió fue crear un impuesto a la transferencia de bienes, y de ahí sale el ITEVI, que en principio era sin ese, que era un impuesto a la transferencia de bienes, o sea que era un impuesto que se cobraba cada vez que tú comercializabas un bien, a la transferencia y de un bien. Ahora, ese impuesto se fue acomodando, se fue adoptando hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es impuesto a la transformación y transferencia de bienes industrializados y servicios, que es la misma modalidad que tiene el IVA en todos los países. Entonces, les decía ahorita, mira, ¿cuál es la realidad? Nosotros tenemos un ITEVI actualmente que es un 18%. Pero nosotros estamos con una tasa que es la tercera mayor de América Latina, solamente por debajo de Uruguay, Paraguay, la cuarta, y Chile, que tienen un 19, un 21 y un 22. Nosotros tenemos el 18, cuando el resto de los países tienen una tasa muy por debajo de nosotros. Igual la tasa de impuestos sobre la renta, o sea, nosotros tenemos un 27%, cuando el promedio de América Latina es un 24, un 25. Entonces, si nosotros tenemos la tasa más alta en tema de ITEVI y de impuestos, ¿cómo es que tenemos una recaudación, una presión tributaria Tan baja. que lógicamente es la recaudación tan baja? Bueno, el tema de la evasión. En República Dominicana, los últimos datos dicen que la evasión por concepto de ITEVI es de un 46% y de la renta un 55%. Y eso es real. Y entonces, realmente, cuando tú aplicas la tasa de evasión con la tasa que se cobra, tú deduces que realmente nosotros no estamos pagando en 18 de ITEVI, estamos pagando en 9, porque se está evadiendo prácticamente la mitad del ITEVI, tanto ITEVI como impuesto sobre la renta, y lógicamente eso es lo que produce una presión tributaria baja. Por ejemplo, ¿de dónde vendría en mayor medida esa evasión fiscal? ¿Cuál es la brecha, el boquete, pan? Si tenemos, en términos de DGI y aduanas, las herramientas tecnológicas que permiten tener un monitoreo más, diríamos, eficiente.
esa alta evasión, según lo que nosotros hemos identificado, es provocada principalmente por esa ausencia de contabilidad que tienen las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque esas instituciones, primero, no pagan a las instituciones fiscalizadoras los impuestos que ellas mismas retienen. Por ejemplo, los retenidos no los reportan. No los reportan. Por ejemplo, el impuesto que le descuentan a sus empleados prácticamente todas las instituciones públicas y los ayuntamientos, que representa entre un 8.7 y un 9.2% de la nómina, no lo integran a lo que son las arcas del Estado. Pero además, la ley faculta a esas instituciones públicas a retener un 5% por cada servicio o por cada pago que hace a esos proveedores. Esas instituciones descuentan el 5% a esos proveedores y no lo transfieren al Estado. Y es solamente el 5% de renta. No estamos hablando, en el caso del ITEVI, para las personas físicas, que hay que retener también el 18%. En una reunión que yo estuve con un alto funcionario de la DGI, yo le decía que para que el gobierno logre reducir esa evasión fiscal, el Estado debe abocarse, ya sea por una norma o por una ley, yo me inclinaría por la segunda, en que las instituciones públicas manejen lo que es la facturación electrónica, no solamente para la institución per se, sino para los que le dan servicio al Estado. Porque esta figura, que ya se está implementando en República Dominicana y en unos 7 países de la región, es la medicina idónea para reducir la evasión fiscal. Entonces, de ese 46 del ITEVI, el % del ITEVI, el 55% del impuesto sobre la renta, el Estado tiene una participación enorme en eso. Muy grande. Entonces, si el Estado no tiene forma de cobrar a sus propias instituciones los impuestos que ellas generan para que esa presión tributaria aumente, pues entonces, lógicamente, no tiene los mecanismos para que los comerciantes informales, que es una porción bastante alta, pues también lo hagan. Entonces, para nosotros reducir lo que es la evasión, lo primero que tiene que el Estado es crear los mecanismos en sus propias instituciones para que a través de la facturación electrónica, que sea obligatoria para las instituciones del Estado. Que deben comenzar por ahí como tienen un que tema piloto. comenzar dando el Estado el ejemplo. Exactamente. Para que las instituciones públicas manejen todos sus ingresos a través de lo que es la facturación electrónica y además le exijan a los proveedores del Estado que también manejen facturación electrónica. Esa información le va a llegar a la DGI y lógicamente, fresquecita. En temas tales como obras públicas, Ministerio de Educación, con el tema de los desayunos, uniforme escolar, que hay muchos niveles de evasiones por ahí. Eso se va a ir reduciendo prácticamente. Realmente, la decisión del presidente de no presentar la reforma tributaria en este escenario, en estos meses que estamos ya previo a las Navidades, pudiéramos entender que es adecuada, pero lógicamente, Santiago Ramón, que los organismos internacionales entienden que República Dominicana tiene que hacer una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una deuda muy alta con respecto a lo que es el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una deuda que oscila entre el 70 y el 72% del Producto Interno Bruto. Sí, que de esa deuda hay muchos políticos que se han pronunciado en base a eso y dicen que la deuda no puede llegar al 80% porque el país no la aguanta y se va a default en todo el organismo internacional. Quizás no sea tanto así porque el porcentaje de deuda que tiene un país realmente no determina, diríamos, la funcionabilidad, el crecimiento, la eficiencia, el desarrollo, porque, por ejemplo, ¿cuál es el país que está más endeudado ahora mismo a nivel mundial? Es Japón. Japón tiene aproximadamente un 238% de deuda con respecto a su Producto Interno Bruto. Y devalúa la moneda cada segundo. Estados Unidos, que es el país modelo, tiene aproximadamente un 105%
de deuda con respecto a su Producto Interno Bruto. E Italia también anda por un 108. O sea que el tema de la deuda no es un indicador, pero para la República Dominicana pudiera ser una situación de preocupación, ya que nosotros no contamos con la plataforma productiva que tiene Japón, que tiene Estados Unidos para contrarrestar esa enorme deuda. Y lógicamente eso te va a limitar, en términos del país, a que los organismos internacionales entonces te puedan facilitar otras líneas de crédito para atender situaciones que pudieran llegar en el futuro. Don Nicolás, ¿podría interpretarse el hecho de que el Ejecutivo de la Nación haya dicho que la reforma fiscal no va de momento, que por factores socioeconómicos, factores políticos, resulta pertinente posponer la reforma, pero que a futuro se podría eso reconsiderar, quizás el año próximo? Mira, yo creo que se debió mantener las conversaciones de cara a la reforma, porque recuérdense que la reforma es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de la Ley 1201, donde mandaba a establecer 3 pactos en la nación. Primero, el Pacto por la Educación, que dio al traste con que se aprobara el 4% de la educación, el Pacto Eléctrico, que recién se aprobó, y el Pacto Fiscal. Aunque en la forma que se ha estado manejando y se presentó a la opinión pública, no era en el orden o en la forma que establece la Ley Nacional de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque se habla de un pacto. En el caso del pacto, tú tienes que ponerte de acuerdo con quienes tú vas a pactar, en este caso el empresariado, y cierta forma los sectores que representan la sociedad civil, para que no suceda lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en Colombia, que plantearon una reforma fiscal y fue rechazada por toda la comunidad. De hecho, ahora mismo con el tema de las supuestas propuestas de reforma, ustedes saben que hubo algunos movimientos respecto a ese tipo de cosas, porque se filtraron algunas informaciones, por ejemplo, como elevar la tasa de impuesto de persona física hasta llevarla a un 35%, eso lógicamente trajo un nivel de rechazo, cuando la administración tributaria de forma administrativa ha violado la ley 1192 en tema de lo que es el cobro de los impuestos a la persona física, que establece que la exención contributiva de persona física debe ajustarse por inflación. Y desde el 2012, estamos hablando 9 años, la DGI no ha aplicado ese ajuste por inflación. Si tú analizas la inflación de esos últimos años, de esos 9 años, y le pones un porcentaje de inflación de un 4%, 9 por 4 son 36. Entonces, eso te dice que cada uno de nosotros, Ramón, tú, Santiago, yo, estamos pagando un 36% de impuestos como persona física por encima de lo que la ley establece, por una disposición administrativa que inclusive en el proyecto de reforma ellos iban a eliminar el tema de que la exención contributiva sea ajustada por inflación, porque han visto que cada vez que se aplica los ajustes por inflación que establece el Banco Central, van perdiendo dinero por concepto de las recaudaciones a personas físicas. Amigos televidentes, vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más.
Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con un programa de gestión tributaria. Aquí vamos a lo siguiente. Nicolás, he sabido por todo que la UAS se prestigia con tu candidatura a la como vicedecano de la facultad. ¿Qué están haciendo hoy día ustedes para machar ese clavo que ya está dentro ahí? Y decir, bueno, ya estamos trabajando porque vamos a hacer una gestión buena y porque vamos a ganar. Así es, así es. Mira, nuestra candidatura podemos decir que se ha fortalecido más de lo que estaba. Ya que en nuestra facultad anteriormente solamente había una sola candidatura al decanato de dicha facultad, ahora en estos momentos, hace unos 3 meses aproximadamente, llega a lo que es el escenario político de la facultad, la maestra Edita Rodríguez, y presenta una candidatura al decanato, que eso ha creado toda una revolución. La maestra Edita, que es una maestra de muchísimos 24 horas trabajando. Que ha trabajado en muchísimos procesos electorales, apoyando a candidatos a rectores, es toda una persona que tiene una vida académica dilatada y a quien nosotros estamos apoyando abiertamente, o sea, tenemos una combinación, un equipo que está trabajando para nosotros obtener la victoria en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, conjuntamente con la victoria que va a tener el maestro Editur Beltrán en las próximas elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero hay una cosa, José, que yo quiero verla de tu forma de la nobleza. Una persona como tú, que siempre ha estado con el estudiantado, con el profesorado, con el empleado, recorre a la universidad de forma desalmada, igualito que es infeliz Editur Beltrán, que es un infeliz en la universidad, que ayuda a quien tenga que ayudar, y Edita dice, quítate. ¿Cómo ese profesorado lo ha asumido a usted de allá? Mira, realmente existen procesos en todas las manifestaciones del ser humano, donde inicia una gestión, por ejemplo, y esa gestión tiende a desgastarse. Sucedió con los gobiernos del PLD, sucede en Estados Unidos, tú sabes que en Estados Unidos hay solamente una reelección y de ahí generalmente se elige al candidato del partido contrario. Si están los demócratas, se eligen los republicanos, etc. Con la llegada del presidente Luis Abinader, lógicamente que la universidad ha cogido como un realce. Un semblante, como decimos nosotros. Porque ciertamente que el presidente Luis Abinader le ha dado más de lo que la universidad esperaba en términos de apoyo. Bueno, recientemente, hace unos minutos, la rectora acaba de decir que el presidente le acaba de aumentar 284 millones de pesos para lo que resta del año. Entonces, la gestión de la maestra Emma Polanco, que ha sido una gestión que hay que valorar, de muchísimas transformaciones, lógicamente, requiere un cambio. Un relevo. Un relevo para que el universitario pueda valorar esta gestión y la gestión que va a encabezar el maestro Editur Beltrán. Y en nuestra facultad, la gestión que va a encabezar la maestra Edita González, nosotros como compañeros de boletas, en esa gestión que se inicia a partir de julio del 2022. En esa gestión, cuando uno habla del maestro de la Escuela de Contabilidad, José Nicolás Cruz, una persona que trabaja día y noche, que el estudiantado va donde él le pide cualquier cosa, aquí estoy, igual que Edita, ¿qué cosas ustedes van a hacer ahí nuevas con su próximo plan de gobierno? Mira, en la entrevista anterior te había comentado, nosotros hemos estado trabajando con un plan estratégico que tiene 4 ejes, un eje de educación, un eje de extensión, un eje de investigación y posgrado y un eje de gestión y transformación. La facultad necesita una transformación en lo académico porque como academia debe fortalecer lo que es la preparación primero del profesorado para que esa preparación se pueda verificar en el estudiantado. Ahora mismo
hay una ausencia de esa atención a lo que es la formación y la preparación del profesorado. Nosotros vamos a impulsar una gestión donde se le dé todo el apoyo necesario al profesorado para que se actualice, se capacite, haga intercambios con profesores y universidades de la región a través de diferentes acuerdos que tenemos y lógicamente reorientar y reenfocar la facultad en lo que es lo académico, dejar lo que es la política, dejar lo que es el clientelismo y el inmediatismo a un lado, darle participación al profesorado en todo lo que son las decisiones. De hecho, la maestra Edita Rodríguez, en adición a lo que es el plan estratégico que estamos trabajando, le ha propuesto a todo el profesorado que den su opinión respecto a qué ellos quieren como facultad, que ellos proponen deberían ser los cambios que la facultad debe asumir a partir de la nueva gestión. De esta manera se le da participación al profesorado de lo que es la facultad que ellos quieren, no la facultad que en este caso nosotros estamos proponiendo. Y eso ha traído una aceptación enorme. Hemos recibido propuestas de profesores de todo el país respecto a lo que ellos quieren ver en la facultad a partir de julio del 2022. Amigo televidente, hacemos esta pausa y esta pauta para hablar de este tema, porque estamos hablando de una persona que la universidad se prestigia en tener, lo que es Edita Rodríguez y a José Nicolás Cruz. Son dos personas que han estado presentes siempre con su estudiantado, con el profesorado y con todo el mundo. Y de aquella persona que yo digo así, porque lo digo, es infeliz, que es Editrude Beltrán. Es una persona que ha llegado a la universidad, como dice, yo fui el primer negro de Villamella que me hice bachiller. Y es una persona bastante desarmado, es un infeliz, ayuda a quien tenga que ayudar. Y hoy en día, se lo digo ciertamente, este programa es apolítico, está hablando de cosas técnicas aquí, es la persona que se perfila como el próximo rector de la Autónoma de Santo Domingo. Seguimos, Nicolás, con nuestro. Nicolás, visto desde una óptica, por ejemplo, lo que viene a ser, ¿en qué renglón podríamos ubicar si es una elusión, si es una evasión? Lo que son las retenciones que hacen el Estado, las empresas del Estado, por otra partida. Por ejemplo, tenemos un medio ambiente que tiene más de 10 renglones que cobra impuestos y si no reporta las retenciones, tampoco va a reportar esto. Tenemos unos ayuntamientos que cobran en más de 12 renglones impuestos, si no reportan por esto, tampoco lo pueden reportar por eso. Y todas las leyes de la institución del Estado tienen un renglón para incentivo que la lleva a cobrar un impuesto o un sello o un recibo. Ese dinero que ellos reciben, en una contabilidad transparente, como lo decíamos, ¿podría ser fiscalizable o hoy en día se reporta o no se reporta? Tienes razón, mira, todas las instituciones públicas tienen lo que son la generación de recursos propios, que son recursos que por la actividad de ese organismo, de esa entidad, generan independientemente de la asignación presupuestaria. Se supone que cada organismo lo incluye en la elaboración de su presupuesto y no se puede considerar como una evasión, ya que ellos lo utilizan para atender a sus actividades propias de cada institución. Lo que sí, y en eso estoy de acuerdo contigo, es que no hay los mecanismos adecuados para validar de que los ingresos que ellos están reportando en los documentos que presentan sean lo que realmente cobran. Por ejemplo, los ayuntamientos. Mira, algunos ayuntamientos reciben unos arbitrios producto de extracción de arena de los ríos. Y en la forma de que se cobran esos arbitrios, tú te das cuenta de que menos del 20% va a las arcas del propio ayuntamiento, claro, porque no tienen ningún sistema de control. Maestro Nicolás, lo siguiente,
Entonces, no hay evasión, pero la forma en el manejo se presta a indelicadeza, ¿verdad? No, claro. La mayoría de esas instituciones que generan ingresos propios, al no tener un sistema de contabilidad transparente, como establece la Constitución, pues hay muchos de esos fondos no llegan a donde tendrían que llegar. Esa es la realidad. En una síntesis apretada, Nicolás, ¿qué tú podrías decir al pueblo dominicano sobre la fiscalización de las empresas del Estado y la distorsionante de muchísimos impuestos que deben ser fiscalizables y que deben ajustarse a una contabilidad única, como usted lo decía? Mira, Santiago, Ramón, lo primero que nosotros tendríamos que proponer es que se haga una reestructuración de lo que es el órgano que tiene que ver con el cobro de los tributos, que es la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque esa estructura organizativa tiene 50, 60 años. Actualmente la Dirección de Impuestos de la Renta tiene 4 subdirecciones, que es la Subdirección de Fiscalización, Subdirección Legal, Subdirección de Cumplimiento y Subdirección de Servicio. En el caso de la Subdirección de Fiscalización tiene la Dirección de Grandes Contribuyentes y la de Mediano y Pequeño Contribuyente. Nosotros en una conversación que tuvimos con el propio director de Impuestos sobre la Renta, le decíamos, de Impuestos Internos, que la dirección debería tener, en vez de 4 subdirecciones, tener 6 subdirecciones. Esas subdirecciones adicionales serían una subdirección de inteligencia tributaria o fiscal que maneje Big Data para los temas relacionados con toda la reportería que tienen que hacer los contribuyentes. Pero además, cuando se aprobó la ley 155-17, que se eliminó el secreto bancario, ya la DGI, la ley faculta a la DGI a solicitar información a las instituciones públicas y esas instituciones públicas, a las instituciones financieras. Y esas instituciones financieras deben suministrar esa información a la DGI. Aunque ya la tiene y la ve ahí, pero no puede utilizarla. Entonces, esta subdirección, que es de inteligencia fiscal y Big Data, con esa información que le suple las diferentes instituciones financieras principalmente, puede hacer lo que hacen muchísimos países de la región, hacer una predeclaración de impuestos, porque ellos van a tener toda la información en términos de manejo bancario de todas, tanto las personas físicas como las personas jurídicas o las empresas, y con la implementación de la factura electrónica que va a tener todos los cabos amarrados, esa evasión que habíamos dicho que está en niveles altos se va a reducir al mínimo. Además, se requiere una subdirección para atender las instituciones públicas desde la DGI, para evitar lo que hemos estado planteando, de que instituciones cobren impuestos tanto a proveedores como a empleados y no lo Transfieran al Estado. Una subdirección que no solamente tenga que ver con las instituciones públicas, sino que tenga que ver con las cooperativas y tenga que ver con las instituciones sin fines de lucro, aunque las cooperativas pudieran caer dentro de lo que son esas instituciones. Pero 2 subdirecciones, una subdirección de inteligencia fiscal, tributaria, que maneje Big Data para evitar la evasión, y una subdirección para el tema del cobro a las instituciones públicas. Nicolás, te damos las gracias por estar con nosotros aquí, como siempre, con tu información, y más aún así sabiendo que tú vas a ser el próximo vicerrector, el próximo vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago Ramón. Hay un televidente, llegamos a otra parte final, así que damos gracias a ustedes por estar con nosotros y siempre traemos informaciones de primera, así que la pasen todo bien en sus hogares. Muchas gracias.